Pues buenos días, me uno a los agradecimientos del resto de mis compañeros. Un placer estar de nuevo aquí con los organizadores, la doctora Bargallo, el doctor Bargallo y, por supuesto, a Casen. Y vamos a hablar un poco de lo que puede pasar después de que quitas pólipos grandes, como el que acaba de enseñarnos Eduardo, que seguro que no recibo, pero hay algunas veces en las que sí que eso sucede. Y lo primero que vamos a hacer es definir lo que es una polipectomía fallida, y aquí lo definimos por lo que no conseguimos, y es la ausencia de éxito técnico. Y hablamos de éxito técnico cuando hacemos una resección completa de todo el tejido del pólipo en el procedimiento inicial. Y lo cierto es que veremos a continuación diferentes estrategias para tratar esas recidivas, pero la evidencia en general es pobre. Y vamos a hablar de todas estas opciones terapéuticas. Primero, las de nuestros compañeros cirujanos y luego, a continuación, todas las posibilidades endoscópicas que tenemos disponibles. Y como os decía, lo primero hablaremos de la cirugía. En este estudio muy reciente, de hace un par de años, lo que vieron los investigadores es que entre los años 2000 y 2014 la resección quirúrgica de pólipos benignos aumentaba en Estados Unidos de forma drástica en comparación con las resecciones que se realizaban por cáncer colorectal. Y esto era tan así que se realizaban 1,2 millones de cirugías durante ese periodo de tiempo y hasta la cuarta parte de ellas era por lesiones no malignas. Y eso en realidad no sería un problema. Nuestros compañeros cirujanos pueden trabajar perfectamente bien, pero cuando lo comparamos con el tratamiento endoscópico está claro que hay ciertas desventajas. Y es que en 1 de cada 7 pacientes se producen comorbilidades mayores asociadas al procedimiento quirúrgico, tanto de discencias de suturas como procesos respiratorios, cardiológicos, insuficiencia renal. 1 de cada 50 pacientes acababan en colostomía y hasta en 1 de cada 50 casos se producía un fallecimiento. Alternativas endoscópicas que tenemos para resecciones fallidas, la primera sería la más sencilla, la RME. No podéis dejar de mirar esto, seguro. A mí me pasa igual cada vez que me lo pongo. Lo primero y lo fundamental, y por eso hacemos este pequeño parón, es intentar hacer un procedimiento en el cual la probabilidad de fallo sea lo menos posible. Por tanto, imprescindible que tengamos en cuenta cuando realizamos una resección que debemos ya en ese mismo momento prevenir las recidivas si es posible. Y a esto nos da respuesta este ensayo clínico reciente del que ya ha dado una pincelada previamente Eduardo. Y se trata de la coagulación con punta de asa de los márgenes de la lesión. En este estudio, el grupo australiano, este ensayo clínico, lo que observaron es que cuando realizaban coagulación con punta de asa de los márgenes, la recidiva caía desde un 21 hasta un 5%. Eso da un NNT de 7. Hay poquísimas intervenciones en medicina, no digo en gastroenterología, que tengan un NNT tan bajo y fácil de hacer. Además, recientemente, este mismo grupo ha evaluado de forma prospectiva qué pasa con sus pacientes cuando hacen resección y posterior coagulación con la punta del asa. Y lo que han detectado es que incluso de ese 5%, el porcentaje de recidivas se reduce incluso por debajo del 1,5%. Por tanto, un procedimiento sencillo, seguro, barato y probablemente muy efectivo. Este es un caso de una lesión mucho más pequeña que la que ha presentado antes Eduardo, pero también está afectando a la válvula ileocecal. Realizamos la técnica de resección convencional, completamos la resección de todos los fragmentos y, como veis, es tan sencillo como con la punta del asa ir coagulando en modo soft. Nosotros utilizamos el modo soft efecto 4, 80 vatios, que es el que está descrito en los artículos del grupo de Michael Burke. Básicamente se trata de que la escara quede completamente quemada en sus márgenes después de realizar la resección. Una de las preguntas que nos hacen en el título de la charla es cuándo debemos hacer ese tratamiento de una recidiva. Y lo cierto es que aquí hemos puesto este periodo de tiempo entre 1 o 2 meses tras la resección inicial porque es lo que sale en este estudio, pero cada vez que miras un estudio salen tiempos diferentes. Los estudios japoneses incluso hablan de tratamientos a 6 meses, incluso a más tiempo. Es decir, que en realidad nadie sabe muy bien en qué momento debemos tratar esas recidivas. Lo que parece
más o menos razonable, es esperar a que se cure el defecto mucoso, no tratar recidiva en medio de un proceso que aún no está cicatrizado por completo, y además permitir que se haga más patente la adenoma residual. A veces, si ha pasado demasiado poco tiempo, lesiones muy planas y no tienes endoscopios muy buenos de magnificación, pues es probable que ni siquiera veas la recidiva. Una de las posibilidades es hacer una resección endoscópica en 2 tiempos. Una resección mucosa endoscópica en la cual realizas prácticamente el abordaje de toda la lesión, pero no te acabas de quedar muy contento y dejas la otra parte para un segundo procedimiento. Y en este estudio, el grupo australiano lo que identificaron con más de, prácticamente 2.000 lesiones realizadas mediante resección endoscópica, es que en 127 procedimientos no consiguieron un primer procedimiento completamente exitoso. Y llevaron a cabo una resección en 2 tiempos en 43 de los casos. Como veis ahí, simplemente una resta, en 84 pacientes no se hizo un segundo intento de resección endoscópica. Es un estudio que está bastante sesgado porque, como veis ahí, casi 2/3 de los pacientes acabaron en cirugía y además eran pacientes peculiares, eran los pacientes más jóvenes con más lesiones con displasia de alto grado y más lesiones sesiles. Lo que sí que pudimos ver es que de esos 43 pacientes que hicieron una resección en 2 tiempos, llegaron al éxito técnico en 36 de las lesiones. Por tanto, finalmente logran el éxito en 83, casi un 84% de las lesiones y comentan que hasta en el 82% de los casos logran evitar una cirugía. Por tanto, una segunda resección endoscópica no es algo que debamos desestimar, una resección mucosa endoscópica convencional. Lo que no cuentan en este pequeño esquema es que en estos pacientes en los que realizaban 2 resecciones endoscópicas, los porcentajes de recidivas después de un segundo tratamiento endoscópico eran mucho mayores, hasta 3 veces cuando se comparan con las resecciones endoscópicas en un solo tiempo, y que en estos pacientes hasta 15 veces más era la probabilidad de que el paciente acabara finalmente en cirugía. Otra técnica factible sería la abulsión con pinza caliente. ¿Cuántos tenéis todavía pinzas calientes en las unidades de endoscopias? ¿Levantáis la mano? 1, 2. La mayoría de nosotros no tiene ya, ni siquiera hay pinzas calientes en los servicios. Pero bueno, este estudio sí que observó que cuando realizábamos después de una resección endoscópica coagulación con argón o abulsión, las probabilidades de recurrencia eran inferiores. Sin embargo, es cierto que aunque hasta un 40% de estas lesiones habían tenido algún tipo de manipulación previa, no realizan en este estudio un análisis estratificado que nos permita observar hasta qué punto la J-abulsión es útil para las resecciones fallidas. Hasta donde yo sé, no hay ningún estudio que vaya específicamente dirigido al uso de J-abulsión en resecciones, en recurrencias, perdonad. Y esta es una técnica también muy fácil. Podemos usar la abulsión fría o bien con pinza de biopsia, que luego lo veremos, o a veces con los pequeñitos adenomas que nos podemos encontrar recurrentes sobre zonas de cicatriz con una asa fría, que es el nuevo estándar de tratamiento de los pólipos, y después podemos aplicar con una asa de polipectomía convencional de diatermia, como veis aquí, coagulación con la punta del asa en los márgenes de las lesiones. De nuevo, procedimiento sencillo, sin muchos quebraderos de cabeza. Recientemente, de nuevo, el grupo de Michael Burke publica este estudio donde evalúa el éxito terapéutico de la nueva resección endoscópica, de las segundas resecciones endoscópicas y el uso de las técnicas auxiliares, la colavulsión con la coagulación con la punta del asa. Y como podéis ver ahí, el éxito técnico es importante. De hecho, incluso cuando se incluyen los pacientes en los que hacen resecciones en 2 tiempos, el porcentaje de éxito técnico llega casi al 96%. Lo que sí que observan es que en los pacientes con recidivas la duración de los procedimientos es francamente mayor, aunque solo sea de 10 minutos, pero salen diferencias estadísticamente significativas, y son aquellas lesiones que han tenido recurrencia las que más requieren del empleo de coagulación con la punta del asa. En cuanto a las recidivas, en la primera colonoscopia de seguimiento, que sabéis que hacemos a los 6 meses, es discretamente mayor, curiosamente, en los pacientes que eran naïf, pero las diferencias no fueron estadísticamente significativas. Aunque sí que observaron cuando hicieron el subanálisis que en aquellos pacientes que habían hecho de nuevo coagulación con la punta del asa, el porcentaje de recidivas se reducía al 0%.
no hubo diferencias en los porcentajes de perforaciones ni inmediatas ni diferidas. Otra opción que tenemos disponible es la resección underwater, que veremos a continuación. Esta es una recidiva bastante hermosa de una lesión en el colon derecho que resecamos mediante técnica underwater. Como sabéis, no hace falta sobrelevar la lesión para realizar este tipo de resecciones. Realizamos luego abulsión de la vertiente proximal de la lesión de algunas zonas de adenoma que habían quedado residuales, ahí las veis. Y una vez que hemos resecado con la pinza de biopsia, hemos hecho abulsión con la pinza de biopsia fría, realizamos coagulación por completo de los márgenes de la escara con intención de reducir las recidivas. Otra de las alternativas, por supuesto, es la disección submucosa. Y en este estudio japonés súper reciente, evalúan la utilidad de la disección submucosa en aquellos pacientes que o bien habían recidivado o habían tenido un intento de disección, pero había tenido que abortarse y el paciente había quedado con su lesión in situ. Observaron que en los pacientes con recidivas y con lesiones abortadas, lógicamente las tasas de resecciones en bloque eran inferiores. De hecho, claramente inferiores en los pacientes que habían tenido resecciones abortadas. Los porcentajes de resecciones R0 eran inferiores también y las perforaciones intraprocedimiento se incrementan claramente frente a las lesiones naïf. Este es un caso nuestro muy reciente de una lesión, como veis, muy cercana al margen anal, una recidiva, y veis la cicatriz. Esta es la imagen del ECI y como veis cuando levantamos la lesión, eso es solución de gliceol. En la zona central de la imagen, la lesión queda completamente enganchada a los planos profundos. Realizamos corte de la mucosa, utilizamos habitualmente un endobisturí tipo flash knife y como veis fue nada más cortar la capa mucosa, lo que vemos debajo en esa zona que en el recto habitualmente hay una capa submucosa bastante relevante, ya veíamos la capa muscular. Disecar esa zona de intensa fibrosis es complejo, de hecho solemos habitualmente modificar incluso el tipo de corriente eléctrica que empleamos para realizar la resección. Solemos pasar a parámetros con mayor capacidad de corte y veis cómo hay tractos de fibrosis que unen la lesión con la capa muscular. Vamos disecando con mucho cuidado. La ventaja que tiene estar en el recto y sobre todo en el recto distal es que las probabilidades de que tengas una complicación importante son bajas. Si consigues separarte lo suficiente de los vasos hemorroidales y no irte a muy profundo, lo cierto es que es muy difícil que tengas una complicación. Aquí utilizamos el ECI porque es curioso, uno tiene, por lo menos yo tengo la sensación subjetiva de que te permite ver mejor las zonas de fibrosis como más blancas y el resto de la submucosa más normal. Ahí tenéis el parche de la fibrosis que había producido la resección previa. Y esa es la imagen de la úlcera una vez realizada la disección. La lesión en el fondo era una lesión con componente cerrado tradicional, displasia de bajo grado, no era nada relevante, pero pudimos resecarla en bloque con la disección. La otra opción es la técnica underwater. Este estudio japonés del doctor Takeuchi de Osaka lo que hace es comparar el resultado de la resección underwater frente a la disección submucosa. Es cierto que son muy pocos casos, pero bueno, por lo menos hace un propensity y lo que le sale, tanto previo como posterior al propensity, es que como veis ahí, no hay mayor riesgo de perforaciones diferidas desde un punto de vista estadístico, pero claramente, cuantitativamente, el riesgo de perforación diferida es claramente mayor cuando hacían disección submucosa a cuando hacían resección underwater. Poco a poco vamos entrando cada vez en capas del tubo digestivo más profundas y tenemos también la opción de realizar en estos pacientes con recidivas por lesiones tratadas previamente con resección transmural endoscópica. Este estudio también es muy reciente, donde evalúan los resultados de la resección transmular en pacientes con recidiva y ven que la probabilidad de conseguir una resección en bloque y completa de todas las capas de la pared, un full thickness, baja un poquito de lo habitual, se queda en un 80%, las resecciones en R0 lo mismo,
Y hay un mayor porcentaje, lógicamente, de perforaciones diferidas y de cirugías por perforación. Se trata de un estudio, como veis ahí, retrospectivo, unicéntrico, con lesiones de no muy gran tamaño. Al final, el capuchón de la resección transmural es que no te permite meter habitualmente lesiones de más de 20-25 milímetros. Y una cosa que tenemos que recordar, que a todos nos ha pasado de vez en cuando, es que en ocasiones, cuando las lesiones están en el colon derecho y el paciente tiene un sigma, sobre todo muy tortuoso, llegar al colon derecho con el capuchón de la resección transmural es complejo. De hecho, en este estudio, concretamente, 6% de las lesiones no fueron accesibles al kit de resección. Como no vamos a poner siempre casos exitosos, aquí les presento una lesión de un paciente que era una recidiva de una resección previa. En las biopsias había dado displasia de alto grado y como parecía que había muy intensa fibrosis, decidimos realizar una resección transmural. Procedimiento que nos falló porque cuando fuimos a liberar el clip no se liberó del todo. Pensamos en el momento que sí se había liberado y realizamos el corte de la lesión. Aunque la anilla se movió, la anilla blanquecina que te permite ver si salta el clip, se movió, decidimos que ya había saltado el clip y cortamos. Pero la anilla se había movido levemente, pero no del todo. Y lo que sucedió es esto, una resección transmural sin cierre previo. Tuvimos un sangrado bastante interesante que conseguimos cerrar con múltiples clips, pero por desgracia, a pesar de esto, el paciente acabó teniendo una perforación diferida en las 24 horas siguientes y acabó operado. La lesión, que inicialmente en las biopsias era una displasia de alto grado, en el estudio histológico era un PT1B, con una invasión de 2000 micras. De manera que al final el tratamiento quirúrgico lo hubiera necesitado igualmente, pero el hombre se llevó una pequeña complicación de por medio. En conclusión, cuando hacemos una resección mucosa endoscópica y tenemos una recidiva, no deberíamos tirar por la ventana el tratamiento endoscópico, ya que sigue habiendo muchas posibilidades de tratamiento por nuestra parte que podemos plantearle al paciente. Son técnicas muy accesibles para todos, hacer una nueva resección mucosa endoscópica. La resección underwater es muy fácil. Es cierto que la disección submucosa y la resección transmural son alternativas que tenemos disponibles, pero tienen sus limitaciones. Están gravadas por mayor número de complicaciones, requieren un cierto aprendizaje y los costes, de luego, no tienen nada que ver con la resección mucosa endoscópica. Ya tenemos disponibles también otras técnicas como el endorrotor, que ni siquiera he mencionado, pero como todos sabéis, pues es un pequeño dispositivo, una especie de catéter que lleva una especie de como diría, unas cuchillas que son rotatorias y a la vez un sistema de aspiración. Es un fugible que luego se puede desechar. Y lo que hace es que una especie de desbridamiento de la zona de la escara donde tienes la recidiva. Lo cierto es que solamente hay un par de estudios o 3 hechos con el endorrotor y lo cierto, pues como todos los estudios al inicio, es que bueno, pues tienen su sesgo de selección, no son estudios controlados, no son comparativos, pero bueno, es una alternativa que probablemente en el futuro veamos algún estudio que pueda merecer la pena evaluar. Y sobre todo, que recordemos que la cirugía, los cirujanos son nuestros amigos, pero que al paciente sí puede ser que le evitemos un tratamiento quirúrgico pues muchísimo mejor. Y eso es todo. Muchísimas gracias.